La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. No serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Aparten de ustedes todos sus delitos, dice el Señor. Renueven su corazón y su espíritu. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: ustedes no entienden mi palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pienso que hoy es un día importante en nuestra preparación a la Semana Santa, en este itinerario, por decir así, porque ya estamos a las puertas. Mañana será Domingo de Ramos, mañana en la liturgia leeremos la Pasión del Señor según San Marcos, y podremos, abrir este misterio. Y en ese sentido, en ese, abrebocas, en esa introducción, podemos también pensar cuál es el momento que desata la persecución total. Dice aquí: muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. ¿A qué se refiere? Al milagro de la resurrección de Lázaro. Está Lázaro, Marta y María. Y Jesús hace el milagro más, contundente, irrefutable de los que había hecho: resucitar un muerto que llevaba 4 días sepultado, que ya olía mal. Dice: algunos acudieron a los fariseos y convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Y dice el sumo sacerdote: conviene que uno muera por el pueblo y no la nación entera. El argumento era: si este hombre sigue haciendo milagros, los romanos van a pensar que estamos alborotados y nos van a aplastar. Un argumento absurdo. Pero aquí el punto es
Jesús hace cosas más poderosas que podrían despertar verdaderamente la fe y conmover corazones, y resulta que la respuesta de la gente o de los fariseos es más rebeldía. Eso es una paradoja, porque en el fondo nos está diciendo: cree el que le da la gana creer. La fe no es solamente una cuestión de evidencias asépticas, científicas, objetivas, sino es una cuestión de querer. Y entonces aquí entra, a mi opinión, un aspecto muy importante. ¿Tú quieres? Yo quiero. Uno ve que muchas veces en el Evangelio se le presentan a Jesús y le dicen: Señor, si quieres, puedes curarme, puedes sanarme. ¿Tú quieres que tu vida sea nueva? ¿Tú quieres ser santo, ser santa? ¿Es realmente lo que quieres? Decía San José María: ¿tú quieres a Dios y hacer su voluntad como el drogadicto la droga, como el alcohólico el licor, como el esclavo de la sensualidad su placer? ¿Lo quieres así? ¿Con esa especie de obsesión? Porque si no lo quieres así, decía, entonces en realidad no quieres. En realidad, bueno, vamos ahí mediocremente. Ese querer no es una especie de por si acaso, si se dan las cosas, si no llueve, si el clima se pone bueno en Semana Santa. ¿Quieres? Y es una pregunta que interesa hacernos, porque a veces cuando vamos al fondo del corazón nos damos cuenta: yo realmente rezar, pues como que quiero, pero en realidad no quiero, porque pues a la primera que me distraigo ya no rezo. Perdonar, pues de pronto, pero en realidad también me recreo en mi odio y en desearle el mal al otro. En realidad quiero ser humilde, pero no tanto. Yo quiero ser humilde, pero que nadie me alce la voz, pero que nadie me diga fea, que nadie me diga tonto. Hasta ahí quiero ser humilde. Quiero ser pobre, pero que no me falte nada. Yo digo hasta dónde entrego y voy soltando. ¿Quieres? ¿Quieres ser santo como Cristo quería hacer la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre que suponía ir a la cruz, que supuso ir a la cruz, con un continuo sufrimiento interior. Tengo angustia, leíamos hace unos días, pero Él quiso y dijo sí. Esa es la gran pregunta, porque todo lo demás, creo, lo digo por mí, son excusas, son cortinas de humo para no hacer la voluntad de Dios. Yo le pido a la Virgen en este sábado que ella también dijo sí. Sí, lo veíamos el pasado 25 de marzo, Fiat. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz, hasta la muerte de su Hijo. Que ella interceda por nosotros. Amén. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.